Amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Tesis y Antítesis. Estamos en el set de Ñahue Estudio Secom y desde aquí damos la bienvenida a los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Esta semana con ellos abordaremos la Ley Orgánica de Comunicación y los alegatos de inconstitucionalidad presentados ante la Corte Constitucional durante la audiencia que se llevó a cabo el pasado martes. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Llegamos hasta ustedes, como cada semana, gracias a la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Por internet, a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos también la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la Red de Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados SECREA. Aquí comenzamos. La Ley de Comunicación fue aprobada en junio del año pasado y al tiempo que entró en vigencia se presentaron 3 demandas de inconstitucionalidad. Previo a iniciar este debate político, los invitamos a ver un video que resume estos 3 casos. La Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde el 25 de junio de 2013, acumula 3 acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte. La primera, auspiciada por el asambleísta Luis Fernando Torres. La segunda, por un colectivo de personas representadas por el director de la Asociación de Editores de Periódicos, Diego Cornejo Menacho, y una tercera de la Universidad San Francisco. La primera fue admitida a trámite desde el 12 de julio de 2013, con el argumento de inconstitucionalidad por la forma en más de 50 artículos que no habrían sido sometidos a discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional y más de 10 que contradicen la Constitución. La segunda demanda fue presentada ante la Corte Constitucional el 3 de septiembre de 2013. Está suscrita por un colectivo de 60 ciudadanos entre activistas políticos, académicos, periodistas, artistas y escritores. Este segundo grupo pide el archivo de 12 artículos, también argumentan falta de procedimiento parlamentario. La tercera corresponde al director de la Clínica Jurídica de la Universidad de San Francisco de Quito, Farid Simon. El pasado martes 19 de marzo, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública para conocer los alegatos de las partes y les dio 72 horas de plazo para que presenten documentos que sustenten sus argumentos. La jueza ponente encargada de las acciones de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación es María del Carmen Maldonado, quien será la responsable de elaborar un informe para el Pleno de la Corte Constitucional. Amigos, con estos antecedentes iniciamos. Asambleísta Virgilio Hernández, ¿cuál cree usted que es el problema con esta ley? 3 demandas de inconstitucionalidad casi inmediatamente después de su vigencia. Mire, he leído con atención las 3 demandas que se han propuesto y de igual forma he seguido las noticias que han salido por la prensa luego de la audiencia. Y tengo que señalar y concluir que quizá, y de esto me quisiera referir posteriormente, hay temas que pueden ser objeto de una sentencia modulatoria. Pero de manera general, yo diría que esta ley y estas demandas, sobre todo, que se han presentado, lo que hacen es defender los intereses de ciertos grupos de poder mediático que lo que están es en contra de la comunicación, de la ley de comunicación. Han estado siempre en contra, han combatido de forma permanente la ley y han buscado todos los argumentos, todas las argucias jurídicas, legislativas, que se aprobó, que no se aprobó, para dejar insubsistente la ley. Y yo diría por razones que básicamente les molesta, porque esta ley no solo que defiende los derechos y el derecho a la comunicación que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, sino que topa lo más sensible, el alma de los sectores de poder mediático, que es del bolsillo. Y eso es básicamente, mire, ¿por qué se oponen a esta ley? ¿Por qué las demandas? ¿A qué obedecen las demandas? Hay una demanda que es firmada por un colectivo que hay cosas realmente espantosas jurídicamente y constitucionalmente. Pero, ¿por qué se oponen? Primero, porque por primera vez esta ley les obliga a tener códigos deontológicos cuando los medios han estado acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Les obliga a pagar salarios justos para los comunicadores. Obliga que ante la emisión y publicación
de noticias que son inexactas tengan derecho a la rectificación y a la réplica. Y si es que no se rectifica, lo que se hace es multarles, no con multas ridículas, sino básicamente con el 10% de la facturación. De igual forma, se establece redistribución del espectro radioeléctrico, 33% para los privados, 33% para los públicos, 33% para los comunitarios. Se establece además cuotas de pantalla, se establece disposiciones a favor de las personas con discapacidad y eso obliga a inversiones y a gastos. Por lo tanto, esta ley les molesta porque topa el alma de los grupos empresariales de la comunicación, que es el bolsillo. Gracias. Asambleísta Luis Fernando Torres, usted es uno de los demandantes. ¿Qué es lo que a usted particularmente le molesta de la ley? Bueno, estuve en la audiencia convocada por la Corte Constitucional Ecuatoriana y allí expresé, entre otras cosas, que la discusión no gira alrededor si debía o no expedirse la ley, porque la disposición transitoria primera de la Constitución, nos guste o no nos guste, dispone que la Asamblea debía aprobar una ley de comunicación. La discusión más bien va por otro lado. ¿Hasta qué punto las restricciones que trae la Ley Orgánica de Comunicación a los derechos a la información, a la libre expresión, son legítimas? ¿Hasta qué punto es legítimo que se obligue a los medios privados de comunicación e inclusive a los comunitarios a prestar el servicio público de información? De tal modo que por allí, indudablemente, debe girar la discusión alrededor de la Ley Orgánica de Comunicación. En definitiva, con la Ley Orgánica de Comunicación también se apuntala a un cierto tipo de democracia. Queremos en el Ecuador una democracia deliberativa, donde se pueda discutir, una democracia pluralista, donde diversas ideas se crucen y confluyan, una democracia participativa, donde cada individuo, cada ciudadano, los grupos puedan fundar medios, puedan utilizarlos para expresar indudablemente sus opiniones, o más bien queremos construir una democracia de corte autoritario, una democracia donde el poder punitivo del Estado a nivel administrativo en un momento dado subyugue a periodistas y a medios libres. La discusión entonces sobre la Ley Orgánica de Comunicación tiene que hacérsela también no de manera discrecional, sino bajo ciertos parámetros, fijados por la Convención Americana de Derechos Humanos, por nuestra Constitución. En otras palabras, no puede la Corte Constitucional Ecuatoriana simplemente resolver el tema por los aires. Miremos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y, por supuesto, a la Corte. No se trata de un tema de dinero, de bolsillos o de grupos empresariales. Se trata de un tema de derechos, de principios. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. El asambleísta Torres ha topado este punto, la comunicación como un servicio público. Ustedes lo plantearon de esta manera. Sí, he revisado la demanda que presenta Luis Fernando y él presenta una serie de observaciones de forma, entiendo que a 40 artículos más 14 disposiciones entre transitorias y derogatorias, y luego a 13 observaciones que dice que son de fondo. Respecto de las 40 de forma, no tiene razón de ser, porque el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es absolutamente claro. Es el ponente al que le corresponde recoger todas y cada una de las observaciones que se realicen en la sesión. Y la sesión no es un día, pues ese es el error. Se piensa que la sesión es el día. La sesión es mientras dure el segundo debate, que solo concluye con la votación. De tal forma que en las que señala que son de forma, no tiene razón de ser, o algunas que no se han discutido, lo cual uno puede ir contrarrestando con las actas y se ve que se han discutido. Y en las de fondo, tiene algunos temas en los que plantea, como por ejemplo el tema del servicio público. Y aquí hay nuevamente un error. El error es creer que el servicio público son aquellos servicios que solo se prestan por parte de la administración pública. Mire, incluso en la demanda que se presenta por parte de un colectivo de 60 personas, se citan efectivamente algunos tratadistas que insisten en una versión restringida de que el servicio público se refleja en las actividades prestadas por la administración pública. Pero ellos citan al autor Dromi, y ¿qué es lo que dice Dromi? Que el servicio público se entiende por servicio público un medio para un fin próximo o para un fin inmediato, el bien común, que se traduce en actividades públicas con formas de obra, función o prestación de interés público y con un régimen jurídico de derecho administrativo. ¿Sí? Es decir, también los servicios públicos pueden ser prestados por no solo el Estado, sino también por empresas comunitarias, por también las empresas privadas. Y
aducir que el 314 no contempla es simplificar y pensar que solo las enumeraciones que están en el artículo 314 son los únicos servicios públicos posibles. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, sobre el tema de los servicios públicos, uno debe dejar en claro que existen los servicios públicos propios, los que los presta directamente el Estado, y los impropios, que los prestan, digamos, operadores privados. En muchos municipios la recolección de basura no la realiza el municipio, sino una entidad privada. Se trata de un servicio público. El servicio de transporte terrestre es un servicio público impropio, declarado como tal en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Pero no se puede, mediante ley, crear como servicio público cualquier tipo de actividad. El día de mañana, por ejemplo, alguien podría decir, aprobemos una ley para que la venta de vehículos por parte de los concesionarios privados se convierta en servicio público. Porque como el transporte es servicio público, el transporte terrestre, también la venta de vehículos. Ello es imposible, porque no está en la naturaleza propia del Estado el poder prestar ese servicio público. Ahora bien, en la comunicación, el gran problema, en la información, el gran problema es que no se aplican los principios del artículo 314 para los servicios públicos. Ejemplo, el artículo 314 dice que en el caso de servicios públicos, el ente público fija la tarifa y el precio. Los pasajes, por ejemplo, de bus, no los fija el chofer, no los fija el dueño del bus, los fija la autoridad, en este caso, municipal. Y ese precio es el que tienen que cobrar. En el caso de los medios de comunicación, ¿podría la autoridad estatal fijar el precio de la publicidad, de la televisión, de la radio? ¿Podría fijar el precio de un periódico? Sí, a menos que estuviera completamente estatizada la comunicación. Pero como ese no es el caso del país, allí tenemos un principio que no puede cumplirse en el caso de la tarea que cumplen básicamente los medios privados. De allí que la información no es servicio público propio, tampoco es impropio, es algo sui generis que se ha creado en el Ecuador sin que exista antecedente alguno en la legislación comparada del mundo. Gracias. Amigos, es momento de una primera pausa aquí en su programa de debate político Tesis y Antítesis. Ya los asambleístas han adelantado un tema que es parte de la discusión en esta semana sobre la Ley de Comunicación y las demandas de inconstitucionalidad presentadas a este cuerpo normativo. La comunicación como un servicio público. Sobre esto vamos a conocer en breve qué piensa la ciudadanía. Regresamos. Amigos y amigas, continuamos con más de Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de esta semana, las demandas de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Comunicación. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Como ya lo habíamos mencionado en el anterior bloque, vamos a conocer qué opina la gente, el ciudadano de a pie, en torno a la comunicación como un servicio público. Para ello, nuestro equipo de producción de Tesis y Antítesis recogió varios criterios. Los compartimos. Claro que tiene que ser así como un servicio público. ¿Por qué? Porque si es un servicio público nos van a decir la verdad, pues. Pero si es un privado nos van a decir mentiras. Un servicio público. Creo que tiene que haber diferentes puntos de vista, tanto en lo privado como en lo público, para recoger la información y que todos tengamos diferentes puntos de vista para que uno mismo como persona tenga su criterio. Es bien sabido que algunos noticieros pertenecen a medios privados, ¿no? Con fines de lucro. El único público que conozco es el del gobierno. Se supone que es un servicio público, pero muchas veces no es así, solo es malas noticias para todos. Pienso que es un servicio público y por tanto tiene que el deber de comunicar con fidelidad todo lo bueno y lo malo. Bueno, es relativo eso, ¿no? Porque cada cual tiene sus propios intereses. Si es del gobierno, será a favor del gobierno. Si es en la oposición, será a favor de la oposición.
Tiene que cumplirse de acuerdo a la nueva ley que existe. Debe haber participación, la interculturalidad, no hacen programas para los pueblos indígenas o pueblos autóctonos que existen en la región, y también no existe una educación para los niños desde inicial. En ese sentido no se siente representado y nunca ha representado los medios de comunicación. Puede ser de gobierno, puede ser privado, pero el asunto es que es bueno, o sea, para enterarse de las cosas, porque necesitamos saber. Sí, de acuerdo al informativo, ¿no? Porque unos dicen la verdad y otros engañan, ¿no? O sea, es de acuerdo a la conveniencia de los intereses que están tras de cada grupo, ¿no? No debe haber ninguna distinción. Esto es un servicio público en general. La particularidad entre un servicio que presta el Estado o un servicio que presta un particular tiene esa condición del origen de la prestación de servicio, no el objeto de la prestación. Es un servicio más bien social, diría yo, ¿no? Un servicio de comunicación es el que mantiene informado a la sociedad, a la colectividad. Asambleísta Virgilio Hernández, al parecer de lo que pudimos escuchar, los ciudadanos conciben a la comunicación y a los informativos como un servicio público. Es que efectivamente de lo que se trata es de la provisión de un servicio que tiene que estar al alcance de todos los ciudadanos y tiene que contribuir al bien común. Yo creo que la confusión, y esta confusión también se expresa en la demanda presentada por Luis Fernando, es respecto del artículo 314. ¿Qué dice el artículo 314? Voy a leerlo literalmente. El primer inciso. El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable, de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y las demás que determine la ley. ¿Qué podemos concluir de esta lectura del primer inciso del artículo 314? Primero, que este artículo está enumerando las que de forma obligatoria le toca prestar al Estado. Pero no podemos pensar que solo estos son los servicios públicos. Aquí no está mencionada la educación, que siendo un derecho se presta a través de servicios públicos, que además puede ser suministrado por operadores públicos, privados e incluso comunitarios, aquí también de gobiernos autónomos centralizados. Y la segunda cosa que establece el artículo 314 es que determina que la ley en general puede también dar el carácter de servicio público. Eso es lo que hicimos precisamente en la Ley de Comunicación, de tal forma que aquí lo que hay que hacer es tener una visión amplia, como también lo tiene la teoría y el derecho comparado respecto de qué es servicio público. No podemos restringir únicamente a los que están en el artículo 314 porque no están enumerados todos, y además señala también el tema de la ley. Ahora, ¿qué sí es importante decir? Y ahora la oportunidad que tiene la Corte Constitucional en esta sentencia, que puede ser modulatoria, es precisamente de aclarar que estos principios que están planteados se refieren a los servicios que están en el artículo 314, pero obviamente no se aplican para el conjunto de servicios públicos, porque aquí, incluso por norma constitucional, servicios como el de la salud y la educación son gratuitos. Entonces, esa es la oportunidad que tiene ahora precisamente la Corte Constitucional. Gracias, asambleísta Torres. Los ciudadanos al parecer no coinciden con usted. Bueno, la condición para que los medios privados, los medios comunitarios, presten un servicio público de información es que la comunicación se encuentre estatizada. En el Ecuador, afortunadamente, no está estatizada. Hay indudablemente una presencia determinante de los medios públicos en los últimos 6 años, pero existen afortunadamente medios privados y medios comunitarios. El artículo 314 que leyó Virgilio señala que mediante ley se pueden señalar los servicios públicos que el Estado debe prestar. Y resulta que el derecho a la información, establecido en el artículo 16, 18 y 66 de la Constitución de la República, es un derecho fundamental, cuyos titulares somos todos los ecuatorianos, no el Estado. Por lo tanto, es imposible jurídicamente que mediante una ley se le atribuya al Estado la prestación del servicio público de información. Sí se pudo hacer en la Ley de Transporte Terrestre con el transporte terrestre, porque esa es una actividad que el Estado la podría prestar. En Quito, el trolebús es una empresa municipal, forma parte del sector público y desde allí se presta el servicio público, además del transporte privado de taxis o de buses. No se puede convertir al medio privado en prestador del servicio público de información. Ahora bien,
¿Qué hacen los medios privados, los medios de comunicación masiva? Prestan al público un servicio de comunicación, que es muy distinto a prestar el servicio público de información. Porque un medio de comunicación se establece, una radio, un periódico, un canal de televisión, para que el mayor número de gente pueda ver, escuchar o leer. Pero se trata de un servicio social a la comunidad, que tiene que estar regulado, nadie discute. En Inglaterra, por ejemplo, está por entrar en vigencia una ley que controla a los medios, que regula. El problema es el impacto, básicamente, de la regulación. Si es excesiva, perjudica al ciudadano y perjudica al emisor. Gracias, asambleísta Hernández. A ver, alguna ocasión Luis Fernando dijo que yo recitaba poesía gubernamental. Poemas gubernamentales. ¿Sí? Yo siempre he señalado, en cambio, que a Luis Fernando le persigue el fantasma del estatismo. Y entonces, por eso, confunde y señala que los servicios públicos únicamente pueden ser generados en un estado en que está estatizado, dice la comunicación, cuando ya hemos demostrado, hemos comprobado que puede haber muchísimos servicios públicos que, siendo derechos, al mismo tiempo son servicios públicos prestados por particulares, por lo tanto privados, por lo público e incluso por lo comunitario. Yo vuelvo a señalar, lo público es lo relevante para el bien común. Y creo y me ratifico en que estas demandas, unas más que otras, defienden intereses corporativos. Mire esta demanda, que hay 60 personas creo que firman, y realmente me sorprende porque algunas personas, más allá que no coincida con ellos, creo que tienen un criterio diferente de lo que aquí se afirma. Pero aquí en esta demanda hay realmente cosas que son lamentables. Le voy a leer 2 o 3 cosas que son de caricatura, ¿sí? Mire, el derecho, por ejemplo, a la réplica. El derecho a la réplica señalan que no podrían ejercer el derecho a la réplica, por ejemplo, si se hace una mala información respecto de un amotinamiento. Es decir, porque están presos, no pueden ejercer un derecho constitucional. Y vea lo que dice. Después dicen que en la ley hay discriminación. Mire, el amotinamiento en un centro carcelario debidamente resaltado en sus detalles violentos puede dar lugar al derecho a la réplica por parte de los delincuentes. Es decir, una persona que está en un centro de reclusión está absolutamente privado de todo derecho. Pero después, lo de la participación ciudadana ya es de caricatura. Dicen que la participación ciudadana solo puede hacerse sobre los servicios públicos prestados por el Estado. Y entonces, los que prestan los privados, eso es ridículo. O mire lo que dice acá, lo del tiraje. Ahí es, además, el tema de la transparencia es aquí. Tanto que hablan de transparencia. Señala que el exigir que se establezca el tiraje afecta al derecho de propiedad. Entonces hay cosas que lo único que nos dicen y nos ratifican es que defienden su bolsillo y que con esta ley tienen más obligaciones. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, yo no demandé la inconstitucionalidad total de la ley, porque estoy convencido que la ley trae algunos aspectos sumamente positivos. Uno de ellos, que se obligue a los medios de comunicación impresos a publicar el número de periódicos que circulan. Yo estoy de acuerdo y he visto con buenos ojos cómo los medios nacionales ahora y los medios locales en la primera página nos dicen cuántos periódicos diariamente imprimen. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con ello. Totalmente de acuerdo, me parece lógico, así como otras normas de la ley de comunicación. Pero con la del servicio público no puedo estar de acuerdo, porque rompe todos los parámetros del derecho administrativo constitucional. Los derechos económicos y sociales, como el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, derechos prestacionales, siempre generan una obligación correlativa del Estado. Y es por eso que el Estado, para poder realizar esos derechos, se hace cargo de la educación, de la salud de manera directa, con un servicio público propio, o un servicio público impropio cuando permite que la clínica privada también preste ese servicio, o los centros educativos. Pero el derecho a la información es un derecho fundamental que tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva, pero no puede circunscribirse a la naturaleza y ámbito propio del derecho a la salud o el derecho a la educación. Es totalmente diferente, porque el derecho a la información es un derecho de libertad, es parte del derecho a la libre expresión y del pensamiento. Y esto no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia sistemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos obliga, porque parte del bloque de convencionalidad es la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, no podemos perdernos. De tal modo que
Yo aquí básicamente acojo el pronunciamiento reiterado y vertebrado de la Corte Interamericana que precautela el derecho a la información. Ello no significa, por supuesto, que puedan libremente existir monopolios comunicacionales o que puedan hacer lo que quieran los periodistas y los medios. Para eso está la ley, para una regulación sensata, moderada, respetando los derechos. Gracias. Amigos, es tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver continuamos con más. No se vayan. Amigos, estamos de regreso con más aquí en Tesis y Antítesis. Hablamos esta semana sobre las demandas de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Comunicación. Asambleísta Virgilio Hernández, ya en el cierre, bueno, se espera una sentencia por parte de la Corte Constitucional. Sí, a ver, creo yo que cabe, si uno revisa algunos de los aspectos que se demandan, creo que cabe una sentencia que pueda de alguna manera modular también lo que está planteado en la ley. Sí, me parece que esta es una posibilidad. Yo coincido, por ejemplo, con que no se puede, y los argumentos, la jurisprudencia que cita también Luis Fernando respecto del contenido esencial de los derechos. No se puede nunca restringir los derechos que son considerados fundamentales, más allá de que la Constitución ecuatoriana considera a todos los derechos del mismo valor. Pero al mismo tiempo, lo que no cita en cambio es que esa misma teoría y esta misma jurisprudencia respecto del contenido esencial tiende a armonizar. En eso se diferencia quizá de los otros métodos, tiende a armonizar y a proteger el bien jurídico superior, que en este caso son los derechos a la comunicación que están expresados para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, independientemente de que tengamos un micrófono o la posibilidad de imprimir en un periódico que podamos expresar. Ahora, creo yo que hay temas que efectivamente deberían revisarse, por mencionar algunos. Es un error que la ley solo proteja a los extranjeros residentes. ¿Qué pasa si mañana hay una persona que está indocumentada o incluso un turista y es objeto de discriminación? No podría ampararse a la ley. Creo que esto es importante. Me parece también que debería revisarse el tema, una de otras cosas, recoger algunos elementos en esta sentencia modulatoria respecto de la titulación. Quizá hay que definir mejor esto. No coincido mucho en el tema de los titulares, que puedan ser titulares de acciones, de derechos de medios de comunicación, los de extranjeros. Creo que eso también seguramente podríamos modular, cuidando precisamente que no lleguemos a monopolios de las grandes cadenas internacionales. Creo que también respecto de la información reservada, podríamos modular en el sentido de que no hay derecho a reserva cuando se trata de la violación de derechos humanos fundamentales. Creo que ese es otro elemento importante. No coincido con lo que señalan en esta demanda puesta por la Clínica de Derechos Humanos, no coincido en que, por ejemplo, se tiene que abrir la información en un proceso de indagación fiscal. Yo creo que ahí eso puede afectar a un derecho y a un bien jurídico superior como es la vida, ¿sí? La vida y el bienestar de las personas. En fin, creo que hay algunos temas que se podrían modular. Incluso, creo yo, el tema de que la superintendencia pueda pedirles a los comunicadores que revelen todos aquellos datos que tengan que ver con su persona, ¿sí? Que está en el artículo 56, me parece. Creo que esto, por ejemplo, hay que ver que no se violente el derecho a la intimidad que también tienen, ¿no? Y creo incluso que lo del linchamiento mediático, que fue debatido como acoso mediático, podría recibir también modulación por parte de la sentencia. En fin, me parece que hay algunos aspectos que sí podrían ser objeto de la sentencia. Sin embargo, no creo que la ley sea inconstitucional ni haya que demandar la inconstitucionalidad, porque lo que estamos haciendo es garantizando la posibilidad del derecho a la libertad de información y comunicación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Y sobre la comunicación como servicio público? No, yo creo que esto está absolutamente bien concebido, creo que está absolutamente bien redactado. Hay errores en quienes presentan las demandas y por lo tanto creo que es un tema en el que no hay que modular. Gracias. Asambleísta Luis Fernando Torres, a ver, ¿qué es esto de la sentencia modulatoria y en torno a esto qué expectativas se tiene luego de que se realizó la audiencia? Bien, sobre el tema de la inconstitucionalidad por la forma a la que se refirió Virgilio, debo hacer una precisión. El 12 de junio del 2013 fuimos los legisladores convocados por la presidenta para la votación de la Ley Orgánica de Comunicación el 14 de junio del 2013. Con la convocatoria llegó un texto y resulta que entre el 12 de junio y el 14 de junio del año pasado hubo 3 textos más que envió el ponente, el doctor Mauro Andino, con cambios. ¿Qué dice el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Los cambios
que puede hacer el ponente deben haber sido sugeridos en el Pleno. Y resulta que los cambios que hizo entre el 12 y el 14 nunca fueron sugeridos en el Pleno, porque los cambios que habían sido sugeridos en los plenos anteriores ya estuvieron en el documento del 12 de junio. Los cambios que aparecen entre el 12 de junio y el 14 de junio en 2 días son cambios que incorpora el ponente y con esos cambios se llega a la votación sin debate alguno. Allí hay una violación clarísima al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que me permite a mí sostener que no hubo un segundo debate completo, un debate de cierre constitutivo en los términos señalados por el artículo 137 de la Constitución. ¿Cuáles fueron estos cambios brevemente? Cerca de 54 normas las he identificado como cambios nuevos y sobre ellas he demandado la inconstitucionalidad por la forma. Ahora bien, sobre la sentencia modulatoria, que es una de las opciones que tiene la Corte Constitucional y que fue sugerida por el secretario jurídico de la Presidencia durante la audiencia, es interesante porque la sentencia modulatoria, si bien no expulsa del ordenamiento jurídico las normas impugnadas por inconstitucionales, las interpreta y podría servir para, digamos, eliminar las restricciones severas, excesivas y desproporcionadas que existen a los derechos a la libre información y a la libre expresión. Yo preferiría que la Corte declarara la inconstitucionalidad y que aceptara las demandas, pero como se suele decir entre nuestro pueblo, de lobo un pelo. Por lo menos la sentencia modulatoria es una luz al final del túnel en esta larguísima novela. Ya no vamos a hablar de poesía ni de versos, pero al novelista Virgilio Hernández, que estuvo en la asamblea anterior, ahora podríamos pedirle pues que en la conclusión de la novela, que lleva ya unos cuantos años, llamada Ley de Comunicación, por lo menos los ecuatorianos logremos precautelar esos importantes derechos a la libre información y a la libre expresión. No confundamos, la comunicación en sentido genérico, si bien incorpora estos dos derechos, tiene otros componentes. La comunicación, por ejemplo, a través de la telefonía celular está regulada. Se trata pues de un servicio público. Pero aquí hablamos del derecho a la libre información y a la libre expresión. El derecho que tienen los ciudadanos de ser informados y el derecho que tienen los ciudadanos de informar fundando medios independientes, pluralistas y autónomos. Gracias, como siempre, a los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández. Hemos abordado esta semana el tema de las demandas de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Comunicación. Recuerden que ustedes pueden ver el video de este programa en nuestro canal de YouTube y así también en la página de Facebook de Tesis y Antítesis. Y por supuesto, escribirnos con sus comentarios, sugerencias al correo electrónico tesiyantítesis@hotmail.com. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes desde las 8 de la mañana y se reprisará los jueves o este jueves por televisión legislativa a partir de las 19:30. Agradecemos, por supuesto, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea por la difusión. Gracias y hasta la próxima semana.